Nosotros nacimos hace 2 años ya, el tiempo vuela, para poder construir una comunidad alrededor de la empresa familiar peruana, compartir las mejores prácticas, trabajar con las familias para poder construir ese ecosistema latinoamericano del que nosotros hoy día somos el Brazo Perú, que es Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Acá tenemos a la presidenta, Natalia Christensen, que nos acompaña. Y el compromiso de todos es eso, ser un espacio colaborativo para poder acompañar a las familias empresarias en su profesionalización, acompañarle tocando esos temas que son vitales en esa construcción de futuro, ¿no? Buscando siempre las mejores prácticas, con mucha empatía, con mucho desprendimiento, y que esto sume y multiplique, ¿no? Así que vamos de frente con nuestro conversatorio de hoy día. Vamos a hablar sobre un tema central que ya lo introdujimos hace unos meses cuando hablamos de legado, que es la filantropía, ¿no? Y cómo puede ser una palanca maravillosa para integrar a las jóvenes generaciones a lo que lo llamamos las Next Gen, ¿no? Así que, sin más, empiezo a presentar a nuestras panelistas de la noche, ¿no? Natalia Christensen, socia fundadora de la consultora Soluciones F, consultora de empresa familiar certificada, consultora certificada por Family Firm Institute de los Estados Unidos, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Psicología Social con MBA en Emprendimiento y Empresas Familiares del EAE de España, con una especialización en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad Pompeu Fabra de España, docente y conferencista, coautora de varias obras de empresas familiares, presidenta del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, el ILAEF, y presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF. Hoy día no tenemos la suerte de estar con Gonzalo Jiménez, un imprevisto que va más allá de sus posibilidades. Nos ha privado de que nos acompañe, pero estamos con Alejandra Secarelli, que es consultora senior en Proteus. Ya tiene más de 7 años de experiencia internacional en gobierno corporativo y gobierno familiar, más de 9 años de experiencia en gestión y administración en organizaciones sin fines de lucro, licenciada en Pedagogía de la Universidad Gabriela Mistral, Coaching Neurolingüística y Ontológica por Rafael Echeverría, con diplomas en Gobierno y Protocolo Familiar de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, instructora del programa Governing para Empresas Familiares del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. Paula Rengifo, socia fundadora de Family First y actualmente es su CEO, consultora de empresas familiares con especialidad en gobierno corporativo, administradora de empresas en la Universidad Colombiana con maestría en gestión de conocimiento de Cataluña, docente de emprendimiento y empresas de familia, mentora de emprendimientos y empresarios en gobierno corporativo, direccionamiento estratégico, metodologías ágiles, modelos de negocio, con más de 10 años de experiencia en estos temas, además de ser miembro de juntas directivas. Y yo brevemente soy socia directora de Valores, consultoría de empresas familiares, directora independiente certificada. Soy miembro del Consejo Directivo del Instituto de la Familia Empresaria Peruana y del Consejo del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Voy a dejar de compartir para entrar a nuestra conversación. Como en en nuestros anteriores conversatorios, ya llevamos con este y a cerca de 18 conversatorios, ¿no? En realidad lo que buscamos es que este sea un compartir de diferentes miradas, experiencias. No vamos a usar una presentación. Al final de este intercambio tendremos unos 15, 20 minutos para que los participantes puedan abrir preguntas y conversemos entre todos, ¿no? Aquí estamos en una mirada latinoamericana y eso es lo valioso, ¿no? Porque le regalamos a las familias esas diferentes miradas, porque no hay una verdad absoluta, ¿no? Así que para entrar de lleno, Natalia, ayúdanos a anclar el concepto de qué es filantropía, qué es responsabilidad social, empresarial, o cómo abordamos nuestra conversación de la noche.
Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y celebro iniciar este webinar el primero del 2025 y la verdad es que vos es el segundo, no recuerdo si es el primero o el segundo, pero la verdad es que muy contenta de estar aquí y con Alejandra y con Paula, con la que, además de Lucía, con las que realmente tengo un afecto y una admiración del trabajo y de las carreras que venimos desarrollando, ¿no? Así que es un disfrute estar aquí y compartir sobre estos conceptos. A ver, me encantó cuando me convocaste con este tema y permíteme hacer esta apertura de contarles que el inicio de mi vocación con la empresa familiar nace por estos conceptos. Cuando yo estaba estudiando la maestría en el año 2012 en Barcelona, me presento en el Instituto de la Empresa Familiar, que estaban haciendo una convocatoria para hacer una investigación, un trabajo de investigación, y mi propuesta de trabajo fue vincular la responsabilidad social y corporativa con las empresas familiares. Y eso me dio ingreso a poder desarrollar una pasantía de 6 meses con el Instituto de la Empresa Familiar y desarrollar estos temas, y después obviamente que ya conocen ustedes mi vocación en este ámbito, ¿no? Pero esta entrada de hablar de la filantropía, que era lo que a mí en aquella época, en el año 2003, me llamaba la atención y después lo vinculaba con la responsabilidad social empresaria, era reconocer que la filantropía está en el ADN de las familias empresarias. Y cuando hablamos un poco lo que vos me planteabas de la definición, de alguna manera, para decirlo llanamente, los que somos por ahí de la religión cristiana estamos muy afines con el concepto de caridad, que tiene que ver con esto de la compasión cristiana. Y la filantropía es como un sinónimo, pero con un arraigo más de tipo filosófico, que tiene que ver con esto de querer ayudar al prójimo, querer colaborar, cuando decimos damos nuestro granito de arena a que este mundo sea mejor, compartiendo lo que uno tiene o de lo que uno dispone. Y así es como, esta es mi concepción, que por ahí no de la Real Academia Española, pero es como entiendo la filantropía. Y entonces, ¿cómo vinculo este concepto de la filantropía con las empresas familiares y con sus ADNs? Lo asocio con otro estudio de la academia que habla de los valores de las empresas familiares en comparación con las empresas no familiares. Y hay en este informe, que no recuerdo ahora su autor, pero lleva bastantes años este estudio de los valores, se destacó que hay un valor que no aparece en las no familiares y sí aparece en las familiares, y es el valor de la generosidad. Entonces, el valor de la generosidad en las familias empresarias lo enlazamos, lo articulamos también con la capacidad de transitar las generaciones y de ceder esos espacios a las siguientes generaciones, ¿no? Hay muchas veces, ahí hay un espacio de realmente haber de todo lo desarrollado a lo largo de la vida, como uno genera, los integrantes de la familia dan ejemplo y generan los espacios de traspaso, de entrega, de trascender a través de los propios o con los propios aquel proyecto de vida que puede haber sido, que ha sido la empresa. Entonces, esta pregunta que me haces de la filantropía y cómo lo vinculo con la empresa familiar viene un poco enlazado con este aspecto, ¿no? De entenderlo así. Desde el punto de vista vinculando la filantropía con la responsabilidad social empresaria, a mi modo de ver, y ya no es algo, cuando en el año 2003 yo lo estudié o lo presenté
evalué la responsabilidad social empresaria o corporativa, como quieran llamarse, era un término que por ahí se pensaba que estaba de moda. Pasado ya 23 años o 22 años, de aquel entonces que se decía estar de moda, hoy ya es un enfoque, es una manera de concebir un modelo empresarial, es un esquema referencial con el que opera el empresario ya, no es algo, es algo que está muy instalado a la responsabilidad social empresaria. Y deja a la filantropía con un concepto más de primer orden, de más tradición, de origen. Filantropía evoluciona a responsabilidad social corporativa y hoy en una nueva evolución a este término que es la gobernanza, el esquema o el concepto de ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Trabajar con esos criterios, el enfoque de modelo de negocio. Así que bueno, eso es lo que puedo compartir hasta aquí. Yo creo que, Nati, que lo que has comentado de que la filantropía, vista como ese sentido de reciprocidad, de, oye, agradezco por la bendición que yo como empresario he podido desarrollar cierto bienestar y comparto, ¿no? Eso que está en el ADN es clarísimo, no existe en otros tipos de empresas. Alejandra, ¿cuál es tu mirada? ¿Por qué ves la filantropía como un eje central para las familias empresarias? Buenas noches. Mire, en realidad me gustaría plantearlo desde dos lugares, pero ustedes saben perfectamente que la realidad es muy difícil de acotar. Solo lo voy a hacer por términos prácticos. Por una parte, la filantropía genera un espacio para aquellos miembros de las familias que no tienen especial interés por los negocios, ¿cierto? Y que quieren vincularse con la sociedad de una manera más altruista y sostenible, con propósito. Por eso entiendo cuando Nati, ¿no es cierto?, dice, esto ya entró en la piel de las organizaciones y quiere instalarse. Y da ese espacio, ¿verdad? Expande, hace como que la empresa familiar deje de ser, ¿no? Y se expanda hacia familia empresaria donde tenemos lugar para todos. Entonces aquellos que no tienen especial interés se pueden incorporar. Pero fíjate que también da la posibilidad a las familias de reconstruirse después de una fuerte crisis o golpe. En el Perú tenemos un caso de una familia muy importante vinculada a bancos, que luego de haberse, ¿verdad?, de haber tenido una crisis y de haber dejado ese rubro y haber perdido el negocio emblemático, sí tomaron el apellido de la familia y toda esa pasión y ese interés por las actividades filantrópicas y le dieron un giro incluso a al portafolio de sus negocios y apalancaron todo ese repertorio que ellos tenían respecto de su credibilidad, su marca, sus valores, su ser familia, incluso trayendo inversionistas externos, potenciando sus redes y haciendo, haciendo de su capital relacional incluso una fuente para nuevos negocios. O sea, lo que les quiero decir con los dos polos, imagínense todo lo que hay entonces entre medio, es que podemos pensar que puede estar a disposición de aquellos que no tienen mayor interés en este negocio que nos enorgullece tanto y los podemos, ¿verdad?, captar y atraer. Y por otro lado, incluso encontrarnos con la forma de sobrevivir a un golpe tan importante al negocio emblemático de la familia con el cual podemos trascender e incluso reinventarnos, reformularnos y seguir adelante. Pues la filantropía es una fórmula mágica que integra, ¿no? Porque está, como bien dijo Nati, muy asentada en los valores de la familia, ¿no? Ese valor de ayudar, de compartir. Y el año pasado tuvimos la suerte de estar nosotros con la familia Moulier, que ellos enfocan la filantropía desde el lado de te ayudo a que hagas empresa, porque ese es su propósito como familia, ¿no? Pero es dar, ¿no? Dar sin esperar recibir a cambio y construir en el camino eh, una,
bienestar para la sociedad, para el mundo, ¿no? Y Alejandra, tú has hablado de esa conexión de familia que integra y cómo ves tú a las nuevas generaciones como parte de la estrategia de la filantropía. Mira, la verdad es que, de nuevo, solo para, por un tema de ser clara, por una parte me parece extraordinario todo lo que permite respecto de una escuela y entrenamiento para el mundo real, comillas, ¿verdad? Porque es real, pero respecto del core business. ¿Por qué? Porque cuando estamos en contextos de filantropía, la verdad es que en ocasiones podemos creer que es algo distendido, ¿cierto? Que a lo mejor no tiene tanta estructura, que como queremos ayudar y tenemos esa intención, podemos hacer las cosas de una manera diferente a la estructura que tenemos que tener para otras actividades empresariales. Sin embargo, nos damos cuenta que las tenemos que cuidar un montón y tal vez incluso hasta más, ¿verdad? Porque tenemos que ir representando a otros, trabajamos con otras platas tal vez, o convocamos a nuestro directorio a personas especiales que van a estar ad honorem, ¿cierto? Por lo tanto, la posibilidad que da trabajar y vincularse a actividades filantrópicas, creo que es una excelente escuela y espacio de entrenamiento para el mundo que después quisiéramos que esa generación tome y lidere cuando nosotros no estemos. Es una excusa muy buena, muy amigable, muy amena para encontrarse con ese mundo que a veces las nuevas generaciones creen que es solo propia de un espacio, ¿cierto? Y se les olvida de que eso es una forma de ser institución y que no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con ser con o sin fines de lucro, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en un directorio de una organización sin fines de lucro, yo creo que trabajamos y en el directorio revisamos hasta más que en el otro, ¿no es cierto? Porque sabemos que estamos trabajando con platas ajenas, porque sabemos que nuestra posición es importante, porque cuando nosotros invitamos a otros a que formen parte, ¿verdad? Y los estamos atrayendo también con nuestro propio capital relacional. Entonces, involucran un montón de otros aspectos intangibles que son sumamente relevantes, pero que necesitan sostenerse en una institucionalidad, con una gobernanza que puede hacer puentes muy interesantes con el mundo corporativo, ¿verdad? Respecto de nuestro core business. Ahí tenemos otro, déjenme comentarles también un ejemplo de una familia francesa de laboratorio de veterinaria DIC, que incluso estuvo vinculada en Chile con la industria de los salmones, que es, fíjense que están en segunda generación, son dos hermanos, ya son cincuentones, y uno de estos hermanos tiene la pasión de ser velerista. Y en su pasión de ser velerista, y velerista solo, sin equipo, ¿no? O sea, la travesía así. Y fíjense que él, cuando se desempeña en este tipo de actividades en las que se vincula de otra manera con el entorno, con la sociedad y tal, y gana, porque además es buenísimo y siempre gana, las ventas suben del laboratorio, ¿no? Entonces, él, de hecho, con sus actividades personales, ¿verdad? Que pueden estar ligadas con la filantropía, pero a través del deporte y no necesariamente con la caridad directamente, ¿cierto? Y él al estar involucrado en eso, las ventas dentro del laboratorio de veterinaria tienen estrecha relación. O sea, cuando nos vinculamos también con este tipo de actividades, la sociedad y nuestro entorno también responde. En Italia, en la zona de Padova, donde está la universidad más antigua de Italia, hay una familia empresaria que incluso tiene, la actividad que hacen es mantener los frescos de la Universidad de Padova restaurados permanentemente. ¿Se fijan? O sea, se puede uno involucrar de distintas maneras. Y eso también genera un interés y obviamente quiere ser imitados otras familias empresarias, ¿verdad? Porque dice, ¡ay, qué cool que sea además esta familia, que es buenísima, reconocida por estar en algo tan sensible, ¿verdad? Como el arte, y tan complejo como el arte y los frescos que están en la Universidad de Padua. O sea, también hacemos que otras familias empresarias se enamoren más de lo que hacemos todos. Entonces, podemos invitar
y renovar y oxigenar e inspirar a nuestra propia familia, pero también a las otras familias y además aportando a la sociedad. No sé si me doy a entender. Es sumamente Claro, sí. expansivo y generoso. Ujú. Exacto. Es un imán, ¿no? Imán para toda la comunidad que está detrás de la empresa, para nuestra sociedad, para nuestros clientes, y eso evidentemente agrega, ¿no? Pero desde ese dar y compartir sin esperar nada a cambio, que es como yo veo la filantropía. Paula, tú ves que dentro de ese espacio de filantropía, así como las nuevas generaciones tienen ese potencial de poder encontrar su ser, también las generaciones salientes pueden encontrar una palanca para poder dar ese paso en su nueva etapa fuera de la empresa después de su retiro. Sí, sí, yo creo que totalmente. Hay una gran oportunidad. Es más, yo siempre he pensado ya más a título personal que las generaciones jubiladas tienen una oportunidad incluso en el mercado laboral impresionante, incluso en el mercado laboral, porque tienen una experiencia impresionante detrás, porque pues hay mucho valor que pueden aportar y también nos permite cambiar esa conversación del retiro que suena tan, pues me retiré y ya es que no tengo nada más que aportar y resulta que muchas veces el retiro se ve como un cierre de un ciclo, pero en realidad también puede ser el inicio de una nueva etapa de impacto y significado para estas generaciones mayores. Estas generaciones que han construido empresas que tienen una gran ventaja, no solo tienen recursos, sino también tienen experiencia, tienen visión estratégica y tienen además redes de contacto que todos sabemos acá que no hay negocio que no haya salido adelante sin una red de contactos buenísima. Entonces, todo eso pues puede aportar muchísimo valor a lo que es la construcción ya desde la filantropía de lo que se puede hacer después. La filantropía además pues yo creo que ya lo hemos conversado acá, pero al final no es solamente un acto de caridad, ¿no? Porque pues a veces lo podemos llevar a esos niveles, sino una forma de aplicar todo ese conocimiento en algo que trascienda. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del legado, no solamente hablamos de esos bienes que quedaron allá, del ladrillo. Es más, yo creo que incluso ni siquiera hablamos del ladrillo. No hablamos de la propiedad que logró hacer, no hablamos de la empresa, de la cantidad de ventas que logró, de cómo logró crecer la empresa durante 30 años. Hablamos es de ese impacto que generó incluso en las generaciones siguientes o en los empleados. Y cuando nosotros vemos generaciones que llevan 30, 40 años en el mercado y que fueron las generaciones fundadoras, las que lograron pues este crecimiento, nos damos cuenta que incluso hasta el impacto que ellos logran en su círculo más cercano es impresionante, ¿no? Entonces, en muchas familias empresarias nosotros hemos visto que el fundador o la generación saliente se involucra en proyectos, por ejemplo, en proyectos educativos en donde cómo él puede apoyar a ese sector desde la formación también al sector en el que esté, no importa cuál sea, y en lugar de simplemente hacer donaciones, porque claro, cuando ya llegamos a esos puntos de la vida en donde yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya me maté aquí en la empresa durante 30 años, durante 40 años, hice todo esto, y bueno, muchos también quieren descansar, pero después de tanto descanso también se dan cuenta como que ya están agotados de tanto descanso también. Y es como yo le aporto a todo eso y entonces empiezan a ser parte más activa de directorios, pero yo creo que también se abre un mundo de posibilidades más allá de la donación, ¿no? De simplemente quedarse en hacer ejercicios de donación, sino cómo podemos estructurar modelos autosostenibles en donde por ejemplo, se creen capacitaciones en alianzas con universidades o con gobiernos, que esto incluso yo hasta como modelo de negocio siempre lo he pensado porque yo sí creo que hay en los senior hay un potencial impresionante para hacer muchas cosas. Y para incluso hacer un montón de modelos de negocio que a uno se le pueden ocurrir en el proceso y para aprovechar a todas estas generaciones salientes y decir, bueno, toda esta experiencia no se puede ir para la basura, o sea, esta experiencia es oro. Son muchos años de trabajo que valen lo que no valen los 5 años de universidad que un joven sale a hacer. O sea, es que no lo valen. Entonces, siento que hay mucho para hacer en estas generaciones salientes, incluso desde el conocimiento y además están muy abiertas y dispuestas a
decir yo quiero donar mi conocimiento en muchas causas y pues a eso obviamente le podemos sumar muchísimas cosas más en términos ya de proyectos concretos que pueden hacer estas generaciones salientes ya a través de las donaciones y demás. Hay otro caso en donde logran identificar incluso problemáticas específicas dentro de esa comunidad y diseñan soluciones innovadoras y cómo pues estos empresarios al retirarse se vuelven como líderes de ese tipo de iniciativas. Yo creo que es una forma bien interesante en donde yo ya hice un aporte económico durante muchos años y ahora cómo convierto ese aporte económico en un aporte social y cómo devuelvo también todo eso que he dado durante tantos años. Así que, pues nada, yo creo que en resumen la filantropía como reinvención para estas generaciones salientes no debería solamente centrarse en dar dinero, ¿no? Sino en encontrar una nueva razón para dejar, para seguir dejando huella. Yo qué más tengo que hacer para seguir dejando huella en este mundo y cuando logramos enfocarlo de la mejor manera, no es como el punto final de esas generaciones, sino se vuelve como eh, una especie de evolución de lo que estas personas han venido haciendo y han venido construyendo durante toda su vida. Entonces creo que es un proceso muy bonito poder como conectar a estas generaciones salientes con este tipo de proyectos e iniciativas. Clarísimo, y me encanta lo que tú has centrado, porque no se trata de dar plata por dar, sino de que en esa nueva etapa de vida donde uno se reinventa, ¿no? Puede encontrar una nueva forma de una manera estructurada, seguir construyendo legados, seguir dando bienestar, porque la filantropía crea esos espacios, tú has mencionado salud, educación, ¿no? Cuántas familias que estructuran a través de sus vehículos mucho más sofisticados, ¿no? Pero donde es la familia la que encuentra dentro de su propósito de estar juntos en ese futuro, ¿no? Dentro de ese propósito de no solamente generar dinero, sino también trabajar por la gente, por el planeta, ¿no? Ese triple P, ¿no? Dentro de ese propósito, la filantropía engarza perfecto y encuentra en en esas generaciones un espacio para poder apalancarse en eso, ¿no? O sea, ese es el nuevo brazo para generar de una forma institucionalizada, seguir creando bienestar, ¿no? Y compartiendo y que eso sea, esté en el ADN de la familia, como bien lo mencionó Nati. Pero, ¿cómo hacer que esa filantropía se construye en la familia y sea una forma de vida, ¿no? ¿Cómo hacer para que los chicos desde chiquitos sientan que son parte de una familia que tiene un patrimonio, que tiene empresa, que tiene una forma de generar una huella en el mundo? ¿O cómo se hace, Paula? ¿Qué nos comenta? Yo creo que al final la filantropía se puede convertir en parte del ADN. Incluso cuando uno hace procesos de acompañamiento de protocolos de familia, una parte importante también es conocer en dónde está como esa base y hay algo bonito. Yo en Colombia tengo un podcast en el que hemos entrevistado a más de 60 familias empresarias, conociendo cómo ha sido su trayectoria desde que arrancaron y pusieron el primer ladrillo hasta que construyeron el edificio. Y hay una constante que a mí me parece supremamente bonita. Y de hecho hay estudios también sobre eso y es, eh, hay como unos fuertes, hay como un fuerte sentido, por ejemplo, por generar empleo. Y eso está en el ADN de muchas familias empresarias que nosotros conocemos. De esas 65 episodios que tenemos, de las 65 por lo menos 64 mencionaron el tema. Entonces yo digo, ahí hay un mundo que se centra en no es el interés, o sea, no dicen como, es que yo quise crear esta empresa porque es que me quería volver millonario y entonces ahora tengo un montón de cosas y millones y casas y demás, no, es, yo quiero aportarle a la comunidad generando empleo, yo quiero hacer empleo, yo quiero que la gente aquí tenga trabajo también de lo que yo estoy haciendo. Entonces hay un sentido súper importante que se vuelve parte del ADN de estas empresas familiares que es muy bonito y que no sueles encontrarte, por ejemplo, en todo este boom de las startups de tecnología, te encuentras este ánimo por querer gastar plata pues en las mejores oficinas de los mejores lugares de las ciudades o de donde estés.
y gastemos plata, y mejor dicho, y pues ya sabemos muy seguramente todos los que estamos acá que pues eso viene como cambiando mucho porque todas estas rondas de inversión quedan en gastos innecesarios. Mientras que al contrario, las familias empresarias tienen un propósito diferente que hace parte de su ADN y que de verdad que me parece una cosa supremamente linda poderlo identificar en 65 episodios que hemos pasado hasta el momento, en donde hemos tenido familias muy grandes, como familias muy pequeñas, y ver ese ADN tan marcado, yo creo que es justamente parte de lo que responde pues esta pregunta que me estás haciendo, de cómo lograr que eso se vuelva parte de esa forma de vida. Porque más allá, claro, cuando tú eres un emprendedor con una startup de tecnología que recibe millones de dólares en inversión para tu startup, lo que te interesa es siguiente ronda de inversión y cómo me salgo rápido del negocio. Ese es tu principal interés. Mientras que por el otro lado estás cuidando tu patrimonio familiar. Y eso per se ya le da un ADN completamente diferente, porque te interesa la familia, porque hay algo más allá detrás de eso. Entonces yo creo que ya como prácticas, la filantropía al final es una mentalidad y es también como una forma de ver el mundo y de asumir también una responsabilidad que aunque las familias no se estén dando cuenta, están asumiendo una responsabilidad sobre el impacto que nosotros generamos como seres humanos y como humanidad. Y pues ya digamos que más en concreto, pues ya lo mencionó ahorita Alejandra, cómo involucramos a las siguientes generaciones desde jóvenes. Vemos una generación entrante un poco más consciente, no va a decir supremamente consciente, pero es un poco más consciente de algunas cosas y donde puede incluso conectarse mucho más con este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que desde ahí cómo desde adolescentes uno logra involucrar a estas nuevas generaciones en todas estas iniciativas y lo vemos también, ¿no? Entonces, estas familias que tienen en diciembre vamos y le damos unos regalos a unos niños y todos estamos involucrados como familia en eso. Cómo también logramos transformar la filantropía en inversión social, porque yo soy un poquito enemiga, la verdad, un poquito bastante enemiga de la filantropía sí, como estoy regalando acá dinero porque quiero regalar dinero y ya está, sino, venga, ¿y esto cómo se puede volver una inversión social? Al menos, no estoy diciendo que sea un proyecto súper rentable, pero que al menos sea autosostenible. Y yo creo que ahí incluso las nuevas generaciones se pueden conectar mucho mejor con estas iniciativas en donde, ¿por qué no estas nuevas generaciones están ayudando a conseguir recursos? Entonces yo los tomo desde pequeñitos y bueno, vamos a ir a pedir recursos. Y cómo las conectamos incluso desde muy pequeñas. Hay un libro que incluso lo recomiendo un montón que a mí me parece súper bonito y que incluso lo utilizo mucho en las clases, que es el libro de Lego, Quinta Generación. La historia de ellos me parece espectacular, me parece supremamente linda. Y ellos desde muy pequeños están involucrando a las generaciones en muchas de las iniciativas de Lego. Y definitivamente, que creo que también lo mencionó Alejandra ahorita, cómo se integra la filantropía con la empresa. No se trata tampoco de hacer por hacer. Entonces tengo una petrolera y, no sé, regalo panes en la esquina. No, venga, realmente seamos también coherentes con el impacto que genera el core business de la empresa y cómo integro yo todo ese impacto con pues estas iniciativas de filantropía que tengo allá. Y yo incluso hasta cambiaría el nombre, yo no le diría filantropía, yo lo convertiría un poco en inversión social para que realmente la palabra inversión tenga un impacto mucho más fuerte y diga uno, aquí estoy haciendo algo que al menos es autosostenible. Entonces, ya para finalizar, ya con esto me callo, porque si no me quedo aquí hablando toda la noche. La filantropía yo creo que no necesita, y esto también, y creo que seguramente lo vamos a hablar en algún momento, no necesita una gran fortuna ni una estructura supremamente formal. O sea, yo creo que, nosotros lo hemos visto con familias supremamente pequeñas que igual le van sembrando ese ADN a sus hijos desde muy pequeños, que además yo creo que sí tiene un impacto en nosotros como sociedad, porque yo creo que hay ciertas cosas que nosotros como sociedad debemos modificar y se modifican mucho desde la familia, como desde la familia realmente sembramos unas semillas mucho más sólidas para que el día de mañana tú sin problema le entregues la silla a una señora mayor en un bus, por ejemplo. Y porque ahí va una cosa muchísimo más profunda y más arraigada que tiene que ver con los valores que ya lo mencionó Natalia, que es importante dejar en estas nuevas generaciones y que yo creo que a veces está faltando muchísimo, los valores de la familia. Y ya, bueno, ya con eso cierro la idea.
yo siempre, o sea, yo creo que es importante esto de no poner etiquetas, ¿no? Em, yo sí distingo ese espacio entre lo que es la empresa que en el core de su negocio hace responsabilidad social, porque evidentemente hay un impacto como empresa. Y más bien veo a eso que le podemos llamar filantropía o lo que queramos, que es ya de la familia que busca el ser agradecida, pero no solamente regalar o donar, sino crear impacto. Pues me encanta cuando tú hablas de impacto, ¿no? De generar ese impacto social, ¿no? Y ese impacto de devolver. Y hay varias familias que, de acuerdo contigo también, Paula, que no necesitas tener una fortuna para poder ser agradecido, ¿no? O sea, desde el empresario de tus 65 que te voy a molestar porque sí las voy a pedirte para, si la podemos compartir en el ILACEP, en nuestro canal, porque creo que es fundamental que las familias se identifiquen, ¿no? O sea, uno puede compartir, porque al compartir está uno enseñando a los hijos a esa mirada de largo plazo, ¿no? No solamente tiene impacto en nuestra reputación, sino de que estás creando una sociedad mucho más justa, con mayor bienestar, y eso se cultiva desde chiquitos, sin ahorita tener fortuna. Sin embargo, también hay, las grandes familias tienen estas posibilidades de con sus grandes patrimonios generar estas instituciones, ¿no? Estas estructuras para poder hacer filantropía con estructura, ¿no? Y donde hay prácticas que pueden servir para los chiquitos, ¿no? Nati, de este espacio de las familias con patrimonios grandes que tienen estas estructuras para impulsar la filantropía, ¿qué nos puedes comentar? A mí siempre me ha llamado la atención, o desde el origen que empecé a estudiar estos temas, no sé si conocen el caso de la familia Carvajal. Bueno, había uno de los integrantes, y actualmente hay otro integrante de la empresa familiar Carvajal, que también se dedica a la consultoría de empresas familiares. Ellos, a mí lo que me llamó la atención de sus orígenes es cómo la familia transforma su patrimonio, parte de su patrimonio, a la construcción de una fundación, ¿no? Ya como incluso hace ese cambio de lógica, incluso cambio en la estructura mental de esa familia empresaria, de decir, bueno, nuestra propiedad no es nuestra, es una fundación para el bien social, ¿no? Entonces, me parece eso que es un ejemplo importantísimo de lógica y de identidad en la evolución que al día de hoy sigue teniendo este grupo empresario familiar, de creo que de más de 4 generaciones y con muchísimos accionistas. Respecto de cómo la pregunta es cómo esto se materializa en lo estructural, llamémosle qué espacios crea la familia para hacer esto, qué normas, qué procesos, procedimientos internos, cómo lo organiza. Las familias empresarias, dentro de lo que podríamos armar un esquema de gobernanza familiar, tienen la asamblea de familia, después tienen consejo de familia, así es como yo lo identifico: asamblea de familias, consejo de familia, family office. A veces hay comité de siguiente generación o comité emprendedor o incubadora. Hay otro espacio que también es fundación o proyectos filantrópicos. Entonces, como que la familia en sus estructuras va generando las necesidades de administrar una agenda con planificación, con estrategia, con objetivos, con recursos, o sea, no es algo improvisado, es algo que hoy en día ya las familias que van evolucionando de empresa familiar a familia empresaria, esto también lo desarrollan. Y enhorabuena que así sea, que incluso haya esto, como bien decían, ¿no? Forma parte también de
esas revisiones o reflexiones que hacen y que después las trabajan en el diseño de cómo lo piensan, cómo lo articulan con lo normativo de un protocolo. Entonces, hay veces que también dentro de los contenidos del protocolo, esto forma parte de criterios y políticas que ya dejan una enseñanza, dejan una organización para los convivientes que estén presentes, pero también ya deja un antecedente a siguientes generaciones, porque va poniendo orden, va marcando pauta. Entonces, aquí en la Argentina tenemos nosotros en el IADEF y en el ILAEF, los 5 de octubre premiamos a familias empresarias. Tenemos una categoría que es de responsabilidad social empresaria, y hemos premiado en gobernanza y responsabilidad social empresaria, hemos premiado a una familia empresaria que ellos, como contaba en el ejemplo de uno de los casos que mencionaban, ¿no? De cómo la transformación en los liderazgos de las personas que iban dejando espacio en la gestión operativa de la empresa o en el gerenciamiento, ocupaban también transformaban su ocupación en seguir aportando valor, ¿no? Y crearon un proyecto que se llama el Proyecto Empujar. Y este Proyecto Empujar, si después lo pueden buscar, es una fundación que busca, como bien también decía Alejandra, un dato importantísimo a cuidar, que es el capital relacional. Miren cómo la inteligencia de este grupo familiar dijo, bueno, nosotros vamos a hacer la Fundación Empujar, que son empresas unidas por jóvenes en Argentina. Y lo que busca es cómo colaborar durante un periodo extenso de, a veces es un año, año y medio, en programas de acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad para lograr ascenso social a través del empleo. Tener las oportunidades de preparación, pero mucho de preparación de desarrollo de la persona, de acompañamiento de la persona, en su modo en sus autoestimas, en sus concepciones, en sus relaciones, y después, obviamente, en temas más pragmáticos que tienen que ver con más de la empleabilidad. Pero me parece que este ejemplo también me parece muy importante, cómo el empresario también tracciona e inspira a otros, ¿no? Y a veces se unen en esto que todos conocemos cuáles son los 17 ODS. Bueno, el ODS 17 de hacer alianzas para el desarrollo sustentable me parece que también es un aspecto clave que hoy lo estuvimos mencionando y que también hay que resaltarlo. No, buenísimo. Sobre todo el mensaje, ¿no? De que eh, hay que hacer este compromiso, ¿no? De compartir, pero que busque crear valor, ¿no? No solamente dar dinero por dar, sino crear valor. Y hay vehículos para todo tamaño de patrimonio, pero que lo que está detrás de todos estos esfuerzos es ese buscar que si se da uno, que ese uno cree y multiplique, ¿no? Y buscar esos espacios. Mira, las ODS son en sí propósitos y hay que transformar y pensar con ese ideal, ¿no? Y, y Alejandra, tú mencionas algo de emprendimiento. ¿Cómo vincular filantropía con emprendimiento? ¿Cómo se puede potenciar eso? Mira, creo que una de las formas de unirlo es que permite criar en la abundancia. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer que nuestras siguientes generaciones se involucren en actividades filantrópicas que existan o nuevas, o bien, porque están muy ligadas respecto del propósito,
emprendimientos que ellos quieran desarrollar con un fuerte componente, ¿verdad?, social, de compromiso, de medio ambiente, pero de una conciencia muy presente, la verdad que creo que son espacios espectaculares para poder criar en la abundancia, primero. Segundo, cuando estamos en un contexto de familia empresaria o incluso también dentro de family office, ¿verdad? Son también parte de las áreas donde podemos encontrarnos todos. Cuando expandimos los espacios de la empresa familiar, cuando estamos en la empresa familiar, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Es el lugar para los más capacitados? ¿No es para todos? Solo los que estén mejor, ¿verdad? ¿No es cierto? Y nos ponemos, ¿por qué no hay espacio para todos? Porque tenemos ciertas restricciones. Sin embargo, cuando estamos en la dimensión de familia empresaria, fíjense cómo vamos pudiendo abrir, ¿verdad? Nosotros en Proteus hablamos de la mano y cómo se pueden ir abriendo. En un family office tienes los espacios de gobierno, ¿verdad? Cuando nuestros hijos no quieren estar en la operativa, pero sí les interesa aprender de la gobernanza y a nosotros también nos interesa para que sepan ser dueños. Tenemos las inversiones, tenemos el emprendimiento, tenemos la filantropía y tenemos la educación y servicios de la familia. Entonces, cuando estamos en esa dimensión, fíjense que hay espacio para todos, incluso para ese hijo, ¿verdad? Podemos decir ese que, pucha, que es como criado en la casa al lado, ¿verdad? Porque uno no entiende cómo salió con sentimientos y con intereses tan distintos a los que hemos tratado de tener y fomentar y tal. Bueno, hay lugar para todos. Y son espacios de aprendizaje y de entrenamiento ideal. Son espacios para ser criados en abundancia, de entrenamiento para lo que pueda ser en el futuro. Respecto del legado, fíjense que más allá de los negocios que hoy tenemos, ¿qué es lo que más queremos legar como familia? La capacidad de emprender, la capacidad de seguir haciendo negocios. No importa si fracasamos en un negocio, no nos liquida para nada. O si vendimos la empresa emblemática, no nos vamos a ir a la casa si tenemos un montón de cosas por hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos la posibilidad de expandirnos en realidad, de trascender en realidad como familias, porque podemos expandirnos en distintos espacios y convocarlos a todos, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad además de que eso sea recursivo, o sea, que pueda ser incluso una escuela para nosotros de entrenamiento, para nuestros hijos, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, respecto de cómo vincularse o cómo no demonizar a las empresas, ¿verdad? Porque cuando tenemos una organización, una fundación, por ejemplo, ¿cómo vamos a conseguir los recursos? No los vamos a generar, pero ¿cómo los vamos a conseguir? Para conseguir esos recursos nosotros vamos a tener que ponernos bien bonitos, ¿verdad? Bien serios, bien atractivos, con un proyecto para poder pedirle a otros recursos, ¿no es cierto?, que nos den dinero para poder trabajar. O si estamos, porque verdad que en algunos casos tenemos hijos como que detestan estos mundos de negocios, como que el lucro fuera algo, ¿verdad?, tan como demoníaco y muy por el contrario. Y vemos todos los puntos que tenemos de unión cuando traemos estas instituciones, ¿verdad?, al servicio de los demás y luego también al servicio nuestro. Pero además quería comentarles una cosa. Hay veces, nosotros nos ha tocado aquí que a raíz de los beneficios tributarios que hay por establecer organizaciones filantrópicas, también hay muchas familias que no quieren estar involucradas desde ese lugar porque no quieren estar asociadas a que están haciendo algo para tener el beneficio tributario. Cuando eso ocurre, también nos ha pasado de que en consejos familiares, con generaciones que quieren involucrarse en eso, en vez de generar una organización para eso, sí podemos generar el espacio de conversación para que las nuevas generaciones propongan causas o instituciones en las que quieran aportar. Si bien no tienen la posibilidad de involucrarse de lleno respecto de una institución, ¿verdad?, que pueda colgar y ser un espacio dentro de la familia empresaria, les pido por favor que no la nieguen del todo, porque sí puede ser un ejercicio, sobre todo cuando estamos con las nuevas generaciones muy chiquitas. Esto que les estoy contando
concreto lo estamos trabajando con una familia que los miembros de la nueva generación están entre 16 y 22 años. Fíjense qué chiquititos, ¿cierto? Por lo tanto, están estudiando, están en el cole, están en sus universidades. No hay posibilidad de un involucramiento tan grande, pero sí a través del consejo familiar, ellos pueden ir trayendo causas e intereses en la zona, ¿verdad? En la región donde están y las echan a correr entre los hermanos. Entonces, incluso entre ellos tienen que ver cómo lo plantean más atractivo dentro del consejo, ¿verdad? Para poder ganar en el fondo los votos de los miembros del consejo para apoyar ciertas causas que pueden ser incluso semestrales. O sea, lo que les quiero transmitir es que es infinito y está al servicio del encuentro intergeneracional y de trascender. Me encanta, mire, me encanta. Y has dicho varias cosas lindas, ¿no? Hay un espacio para todos, ¿no? Y este conversatorio, la verdad, el tema lo organicé porque el año pasado, conversando a raíz de una palabra que también tú has dicho que me encanta, que es el tema de la abundancia, ¿no? Un cliente mío me dice, tengo mi hijo que está llegando de España, que viene con esta onda de la abundancia y de las tecnologías y quiere poner un negocio de paneles solares en el norte. Entonces, este señor me dice, estoy un poco confundido porque mi hijo quiere que el 40 y pico% de sus utilidades sean, o sea, él quiere destinar que solamente una parte de la energía que él genere con eso sea para el sostenimiento, lo demás lo quiere regalar, ¿no? Entonces, el padre estaba un poco confundido porque decía, ¿qué es esto? Esto es que quiere regalar la energía, pero quiere hacer un negocio, porque hoy día la energía solar es una energía, una tecnología que está ya en un punto de inflexión del costo marginal de cero y abundancia, ¿no? Y es posible generar energía solar a costos realmente muy bajos, ¿no? Entonces, el chico trajo todo esto y buscó al padre. Entonces, el padre, felizmente esta familia tiene un vehículo que ellos lo manejan a través de un fideicomiso, tienen ahí la forma en que están ayudando, y porque la madre es una persona de mucho dar, ¿no? Entonces, por el lado de este fideicomiso familiar que tienen de gestión patrimonial, es que ellos están ahí impulsando, han entrado a apoyar al chico, es un emprendimiento del hijo, pero en realidad es una, lo están configurando de una manera, porque no quieren, como bien dices tú, el tema de quiero entrar para que no me cobren impuestos, ¿no? Entonces, no, son muy cuidadosos de su imagen, de su reputación, y están haciendo una empresa, ¿no? De energía solar, pero donde el fin es el poder ayudar. Y es que el hijo vio eso, ¿no? El hijo vio, entonces ahí se mezcla la abundancia de la tecnología con el deseo de esta generación joven, como son las generaciones jóvenes hoy día que quieren encontrar un sentido a sus vidas personales y profesionales, ¿no? O sea, la filantropía es una magia, es una palabra maravillosa porque eso implica que cuando uno da, como en este caso, porque ellos están en el norte, esas comunidades quieren muchísimo a la familia. Se construye ese vínculo de largo plazo, ¿no? Porque encima viene este muchacho donde desconcentró al padre, y hoy día han logrado hacer esa suma de encontrar un espacio en este emprendimiento para poder devolver el beneficio que este muchacho ha recibido. O sea, le digo a la madre, ¿y qué hiciste? ¿Qué hicieron para que esto se siembre, no? Y acá también está eso que comentó Nati contando al principio, sí, pues de las familias católicas, el dar y se cría desde chiquitos, ¿no? Y bueno, las familias empresarias tienen eso a tener compartir. Ya con esto damos por concluido nuestro conversatorio. Abierta a las preguntas, por favor, que esto sea una conversación. eh, Solamente abran micro y seguimos estos unos 15, 20 minutos a su gusto. Yo quisiera quisiera felicitarte, Lucía, y a las panelistas, todas las ideas que comentaron, muy valiosas, todas, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es que a lo mejor para todos los que estamos aquí en este Zoom,
la filantropía y el colaborar con los demás y el darle valor a la vida de los demás es algo valioso y lo tenemos en prioridades y tal. Pero yo lo que me he topado con familias es que a lo mejor se apoya económicamente a ciertas causas sin fines de lucro y uno quisiera ver a las siguientes generaciones más involucradas en su tiempo. Olvidemos un poquito ahora el dinero, en su tiempo. Y entonces la pregunta es, pues, ¿cómo hacer, si es que hay algo que se puede hacer como para generar interés en esas generaciones que no es por justificar, pero siento que a lo mejor a diferencia de las nuestras, los más jóvenes creo que están luchando ahora en medio de un ambiente de egoísmo que hay ahora mismo a manera generalizada. Es mi impresión, lo que les comparto es mi impresión muy personal, ¿no? Entonces, pero sí, esa es como que la pregunta. Me encantaría ver a más jóvenes involucrados, más jóvenes de familias empresarias involucrados en esfuerzos de filantropía y hasta le he preguntado a ChatGPT cómo hacer eso y la verdad es que las respuestas que me da son muy generales, ¿no? Muy de cajón, como se pudiera decir. Entonces, me ha encantado de poder recibir feedback si alguien lo tuviera. Ale, Paula, Nati. Creo que Oscar levantó la mano. No sé A si mí, quería agregar algo. a mí me gustaría, Rodrigo, decirte que, como bien decía Alejandra, lo más importante me parece que en los sistemas, en las familias empresarias, esto sea un tema sobre la mesa, que se converse, que se abra la discusión y que se abra la creatividad para ese grupo familiar. A mí me surge así como la idea de que constantemente tenemos que ser los colaboradores, los profesionales que acompañamos a las familias empresarias, escuchar muy a la sintonía fina, muy la sintonía fina de lo que, del ser, que es la familia empresaria, y con las siguientes generaciones conectar en aquello que a ellos les despierta motivación, entusiasmo, ilusión. Y tal vez en esto, y por ahí en relación con la abundancia, que a veces la abundancia hace ser menos, como vos decís, menos solidarios o menos empáticos, es encontrar algo donde se puedan encontrar esas personas también, reconociéndose esas personas en un ámbito distinto. Hoy a los jóvenes les gusta mucho viajar y explorar. Y tal vez no hay que hacerlos ayudar en algo que esté en su misma zona de vecindario donde todo el mundo los conoce. Tal vez hay que también moverlos e invitarlos a, bueno, dicen, bueno, me voy a hacer, no sé, un viaje al Tíbet y a hacer alguna otra cosa y a encontrarme con o a un otro país o a veces con temas ambientales, me voy a ver la selva brasilera, no sé. Entonces, encontrar algo que a esos jóvenes les conecte con algo que haga match con despertarse, reconociéndose haciendo esto, pero por algo que empieza con una motivación personal. Que por eso me parece que el punto está siempre en buscar ser creativos con las familias empresarias desde una escucha muy en sintonía fina de quiénes son, cómo son y qué los moviliza. Oscar, tú tenías, ¿quieres comentarnos algo? Sí, gracias. Agradecer también por este conversatorio y quería compartirles que efectivamente, como dice Rodrigo, me he topado casos efectivamente donde, oiga, hay bastante excedente y por qué no se hace algo de labor social. Y también me he topado con casos, ¿no? Como mencionaba Alejandra, donde el liderazgo del fundador era
quiero retribuir así directamente, ¿no? Y quiero retribuir, quiero reconocer lo que he recibido de la sociedad. Y ahí he visto mecanismos formales, ¿no? Donde, por ejemplo, implemento una fundación y le doy el diezmo de las utilidades de mis empresas. Y entonces, ¿yo qué encontraba? Encontraba que, oye, ahora, en los tiempos de bonanza, ¿cierto? Oye, resulta que la fundación tiene recursos, ¿no? Y no era un core de la familia, no hablemos del negocio, que los negocios estaban bien metidos. El tema es, bueno, Oscar, que también ayuda en la gestión de las empresas, Oscar también ayuda en la gestión de la fundación. Y ahí venía ¿y qué vamos a hacer? Porque había ya un mandato con estatuto, con una estructura, y más mandato que retribuir a la sociedad en salud, en educación, no había más. Y ahí tenía un obligatorio involucramiento, aparte del directorio de los lunes, ya teníamos los jueves de fundación, ¿no? Donde hay que recoger iniciativas y entonces, oye, y que entren los jóvenes y entonces se genera un mecanismo diferente. Yo quería rescatar ese tipo de liderazgo que también los encontramos, lo he encontrado en un par de oportunidades, mandatos claros, y que las siguientes generaciones decían, oye, ahora tenemos que activarnos porque esto está allí, ¿no? Y más bien, y era parte también muy inteligente, reconozco ese liderazgo porque comprometía a las siguientes generaciones, ¿no? En una figura como un fideicomiso, no se podía tocar para otra cosa, ¿no? Más bien se rinde cuentas. En Perú tenemos supervigilancia, Consejo de Supervigilancia y Fundaciones, ¿no? Y entonces, oigan, hay que activar proyectos, ¿no? Y qué mejor que involucrando a la familia, involucrando a la tercera, a la cuarta generación, efectivamente, como decía Natalia, con los jóvenes, y quería compartirles que todo lo que ustedes han estado haciéndonos la exposición, comentándonos, compartiendo, lo he vivido en la realidad, y concluyo rescatando que también, como decía Paula, hay un liderazgo claro, ¿no? De los fundadores con una visión de que sí, hay que redistribuir a la sociedad, y hoy con mayor responsabilidad, ¿no? Hoy lo llamamos propósito, pero cuando esto lo implementaron hace 60 años, no estaba el término, no había algo de responsabilidad personal, un compromiso, vamos, con la sociedad, ¿no? No se tenía tan claro como con el planeta y el medio ambiente, ¿no? Y me alegra mucho que se hayan abordado estos temas. Paula. Yo justamente voy a mencionar algo de lo que tú dices. Pues claramente estamos en épocas diferentes, ¿no? Yo siempre menciono esto cuando trabajamos con familias empresarias, y es entre una generación y otra hay aproximadamente, podría uno decir, entre 20 y 50 años de diferencia más o menos. Digamos que dependiendo obviamente de cuándo hayas tenido tus hijos, pero más o menos. ¿Y qué implicaciones tiene eso, no? Es muy diferente la vida, incluso la escala de valores con las que eran medidos nuestros abuelos a la escala de valores con la que son medidos las generaciones actuales. Veamos algo tan sencillo. Tomarle la mano a la pareja hace 70 años, eso era una cosa podían pasar meses solo tomándole la mano, de papá en la mitad, en la sala, sentado en la mitad del sofá, con la pareja. Hoy en día, pues la escala de valores es diferente, o sea, y no es un secreto aquí para nosotros, o sea, hoy en día pasamos de primera a quinta base en una sola noche y ya está. Entonces, claramente, pues primero estamos medidos por escalas de valores muy diferentes, lo que hace también que el tema generacional sea tan complejo, y a veces también, por eso es que incluso las conversaciones a veces no son sencillas, porque como que los papás se sorprenden y dicen como es que no lo puedo creer, y uno dice, pues que tiene todo el sentido del mundo, o sea, ¿cuántos años de diferencia tienes tú? A ti cuando te crearon con estas estructuras, además estaba pasando a nivel mundial y a nivel país un contexto que era este contexto, y el contexto de esta generación es este otro contexto, pues claramente hay una escala de valores completamente distinta, un contexto completamente distinto, lo que hace que incluso también hasta en términos políticos, sociales, económicos,
todas estas estructuras, el voto de la mujer hace unos años versus a hoy en día, pues claramente eso ha cambiado muchísimo, la tecnología, en fin, hay un montón de cosas que han cambiado y que yo creo que uno tiene que ser mucho más consciente en esas conversaciones y decir, sé consciente tú también que estamos hablando como, eso es como si estuviéramos hablando dos idiomas diferentes. Tú me estás hablando en chino, yo te estoy hablando en español, no nos estamos entendiendo claramente. Entonces yo creo que se va a ver un nivel de conciencia en ese sentido, pero adicional a eso, y obviamente entonces todo este cuento de la filantropía antes versus ahora, pues cambia bastante, pero adicional a eso también es diferente cuando tú estás arrancando o en tus 20 o en tus 30 que quieres comerte el mundo y que quieres hacer un montón de cosas versus a cuando ya estás en tus 60, 70, 80 y ya dijiste, pues ya me comí el mundo, ya hice un montón de cosas, ya lo que quiero es regalarle al mundo. Pues claramente, pues también la visión es completamente diferente, porque el otro lo que quiere es acumular y hacer un montón de cosas acá y crecer y crecer como profesional es entendible, y acá este otro ya hizo todo eso, entonces pues no le interesa nada de eso. Entonces yo creo que claramente por eso también a veces nos encontramos esas posiciones, aún así yo sí sigo creyendo que los jóvenes sí son un poco más conscientes hoy en día de lo que eran antes. Incluso uno, después de que lleva ya cierto tiempo en el sector educativo con estudiantes universitarios, uno se da cuenta de la diferencia que hay en años muy cortos entre lo que ellos veían como filantropía, lo que ven ahora es diferente y el sentido social es distinto, pero aún así, pues claramente no les podemos pedir lo mismo. No les podemos pedir que yo a mis 80 años, tú me entiendas porque yo quiero regalarle la plata a la gente, cuando tú estás en tus 30 o en tus 20 y lo que quieres es como, pero papá, ¿tú de qué estás hablando? Entonces yo creo que ahí hay que ser muy conscientes de las diferencias generacionales y de cómo eso impacta también todos estos procesos de decisión alrededor de la filantropía. Es cierto lo que comentas, Paula. A mí me encanta lo que comentaste, Nati, ¿no? De escuchar a las, que es lo que mueve a los chicos. Miren, hace un poco he empezado a compartir un descubrir que para mí ha sido muy importante de esta nueva generación de organizaciones basadas en tecnología, organizaciones exponenciales, ¿no? Que tienen una forma de operar como las grandes Airbnb, como los grandes unicornios, pero que también está en el mundo tradicional cambiando la forma de operar. Pero todas estas organizaciones tienen como eje el propósito, ¿no? Y, y estamos hablando de empresas como Unilever, Lenovo, HP, junto a Google, Airbnb, todas están mudándose a operar de esa manera, apoyándose en las grandes tecnologías exponenciales. Pero el eje que mueve es en estas nuevas formas de operar que son totalmente distintas a las que estamos acostumbrados nosotros. Es como funciona Netflix. Así están apostando a trabajar Gucci, ¿no? Y eso aplica a todo tamaño de empresa. Pero el centro de toda esta nueva forma de operar es el propósito. Pero es un propósito que no solamente sea el que conocemos, nosotros es un propósito mucho más aspiracional. Queremos transformar el mundo, ¿no? Y estas generaciones nuevas, los centennials, los millennials, son los que hacen cola fuera de Apple, ¿no? Y dices, ¿cómo es qué los mueve a estos chicos? ¿No? Si somos como familia, como consultores, capaces de identificar eso que mueva y que decimos, oye, si este chico es capaz de hacer una cola en una empresa como Apple porque se siente parte de esa comunidad conectado con ese propósito, ¿cómo logramos que quiera lo mismo alrededor de la familia, de nuestra familia empresaria? ¿No? Entonces, sí, hay que escuchar mucho con esa empatía y buscar, escarbar hasta encontrar esos insights que nos digan, esto mueve a mi generación. Yo tengo esa mirada optimista, Nati. Yo sí creo que buscando esa escucha se puede descubrir y movilizar mucho a los jóvenes, ¿no? Mauricio. Muchas gracias por el conversatorio. Perdón por mi portuñol. Voy a intentar me hacer claro. Me quedé pensando en muchas cosas, pero una pregunta que tengo es cómo el hecho de una familia empresaria involucrarse con la filantropía impacta en la manera que los miembros perciben lo que tienen, el valor, que den valor o más valor al patrimonio que
que possuem, se percebem que há um impacto, né, do hecho de involucrar-se com atividades filantrópicas em la forma como valoram su próprio patrimônio, porque penso que isso é um reto muitas vezes, né, é como hacer com que as novas gerações valorem lo que ha sido construído, né, por los fundadores, por las generaciones mayores. Me gustaría de escuchar si tienen reflexiones sobre eso. Te puedo contar, Ale, ¿tú querías conversar? Yo les quiero contar una familia en Perú, la familia Macías, que son dueños de una granja, de un negocio agrícola y también son los principales productores de huevos en el Perú. Ellos están al sur, en la zona de Ica, que ha sufrido una serie de embates, además de un terremoto, y la familia, sobre todo la madre, pero la familia, ¿no? Siempre han estado preocupados, son cerca de 2.000 familias de trabajadores, dándoles educación, les construyen un colegio para los niños. Ellos ya tienen a varias generaciones de las familias trabajando con ellos. Se aseguran de que coman cuando fue el terremoto, la familia, dándoles de comer lo mejor para que sus trabajadores se sientan bien atendidos y no sientan la falta, ¿no? Entonces, la comunidad alrededor de La Calera, que es el nombre de esta empresa, es muy agradecida, ¿no? El pueblo de Chincha, el pueblo donde se encuentra el negocio, quiere mucho a la familia. Y hace 2 años, porque el tiempo pasa volando, hubieron manifestaciones al sur de Lima que bloquearon la carretera y no dejaban que pasaran los camiones de alimentos que venían del sur hacia Lima. Los únicos camiones que pasaron fueron los de La Calera, porque la gente reconocía en la familia que la familia estaba trabajando con ellos y para ellos, ¿no? Así que cuando tú tienes hoy día, es una familia maravillosa que tiene las generaciones, tercera, cuarta generación en todos los negocios, porque encima son emprendedores porque lo tienen en la vena. Sea, esta familia, estas nuevas generaciones sienten, ¿no? O sea, no se ve en plata, pero sí se ve en cariño, en reconocimiento de esa comunidad. Entonces, cuando tú tienes eso, ese patrimonio que es un intangible, ese legado, ¿no? Ese cariño, esa relación, ese capital social, relacional, que habla Alejandra, ¿no? Esas relaciones de trabajadores que van a dar su vida por la empresa y que sus hijos siguen trabajando ahí, ¿no? Cuando los chicos ven eso, se construye una nueva mirada al compartir, ¿no? Y no esperas nada a cambio. Esta familia no espera nada a cambio, ¿no? Pero evidentemente esto exige esfuerzo y no es de la noche a la mañana, ¿no? Hay que trabajar ordenadamente y construirlo esto con tiempo y que sea entendido no como una forma de que la familia está buscando sencillamente tener una cara más bonita, sino que se siente y nace del corazón. La filantropía está en el alma de las personas, en el ADN de la familia, ¿no? Cuando eso llega, el mensaje es distinto y las generaciones lo sienten, o sea, no. Tú puedes decir, yo ayudo, pero si no te ven, si no hay si no cultivas eso, no hay forma de que eso llegue a los jóvenes. Esta familia es un ejemplo, para mí me encanta cómo ellos han construido a partir de la filantropía, evidentemente también es una empresa súper rentable, que les permite hacer filantropía. A mí me gustaría agregar algo a lo que preguntaba Mauricio, es en la medida en que la empresa familiar evoluciona y que el desarrollo patrimonial integral, no solamente financiero, patrimonial integral en capital humano, en capital relacional, en capital el social, el espiritual, toda la familia va creciendo. Cada vez es como también más complejo y por eso están estas estructuras como el consejo de familia o la reunión de familia que a estas cosas las tiene que abrir, tiene que pensar, las tiene que operar para que las cosas puedan presentarse o tener chances de que se presenten. Dentro de ese encuadre, yo he aprendido con los casos de familias empresarias de que
son los mismos integrantes de esas siguientes generaciones a medida que van creciendo, ellos a medida que van creciendo, de más grandes, hacen registro de cómo en una edad más temprana rechazaban, negaban o se enojaban con lo que el patrimonio, de alguna manera, a ellos los ponía en un lugar. En un lugar de exposición en su comunidad que les costaba aceptar, o que les costaba a algunos integrantes de la familia, les cuesta mucho más, tener que responder por lo que son, por ese apellido, por ese clan, por esa conducta que se espera, por lo que dirán. O sea, hay muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir en esto de el impacto que tiene y cómo incentivar un impacto positivo, es algo que muchas veces hay que ser persistente porque no sabes en qué momento lo vas a lograr. Hay veces pareciera que como estrategia de familia empresaria, por más que vos quieras implementar algo para ver cuál va a ser el resultado, pareciera como que podrías pensar que el resultado está siendo contraproducente a lo que querés que sea, pero que al final, a la larga, pasado una determinada larga, va a ser más positivo. No sé si estoy tratando de darte el mensaje de que muchas veces el tiempo en el que estos impactos se ven son como en los tiempos que opera la empresa familiar. A veces no son de la rapidez que uno espera. Sí, pues, paciencia. Las estrategias que vos y esfuerzo, ¿no? No van a verse de inmediato, tal vez en el año que viene o en los próximos 3 años, pero capaz que los ves dentro de 6 o de 10. Entonces, creo que siempre hay que ponerle mucha coherencia, sentido común, valores, los valores que sean acordes con esa familia, y las familias que dejarse ayudar también por otras voces que no sean necesariamente solo la de los líderes de ese grupo. Buenísimo. Yo ya quería compartir con ustedes nuestro próximo conversatorio, que va a ser que también va a ser un tema lindo, que es la conversación entre padres e hijos. Este fue un tema que me sugirió Marcelo con mucho cariño, Marcelo Coda, y que también va a ser un tema sumamente importante para ese futuro de las familias empresarias. El 26 de marzo los esperamos. Vamos a estar con Eduardo Feber Dubois, María de los Ángeles Lucero y por supuesto Marcelo Coda. Muchísimas gracias, Natalia, Alejandra, Paula, Mauricio, Oscar, que nos han acompañado, Efraín. Les agradecemos muchísimo y ya nos vemos en un mes exacto. Muchas gracias. Super. Bueno. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias. Hasta luego.